Vamos a declarar que los cielos y la tierra son del Señor. Llegó la hora y tiempo es de encender tu altar con nuestra adoración. Inclina tu oído, Dios, derrámate. Haz descender tu espíritu sobre nosotros, sobre tu pueblo, sí, sumérgenos en ti y cantaré tus maravillas y danzaré en tu presencia. Me alegraré en tu justicia. Tú eres a quien vine a buscar. Llegó la hora y tiempo es de encender tu altar con nuestra adoración. Abre los cielos justo aquí, derrámate, haz descender tu espíritu sobre nosotros, sobre tu pueblo. Dile, sumérgenos en ti y cantaré tus maravillas y danzaré en tu presencia. Me alegraré en tu justicia. Tú eres a quien vine a buscar. Yeah. Los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay es tuyo, es tuyo. Decláralo. Los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay es tuyo. Vamos, decláralo. Los cielos y la tierra. Los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Lo proclamamos, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Y cantaré tus maravillas y danzaré en tu presencia. Me alegraré en tu justicia. Tú eres a quien vine, yeah, y cantaré tus maravillas y danzaré en tu presencia. Me alegraré en tu justicia.
Aquí estamos nuevamente, gracias a Dios, amados hermanos, y es un placer poder servirles, es un placer poder estar reunidos de esta manera, en su presencia en casa, y qué bueno, así que reciban un saludo de nuestra parte, y comenzamos. El tiempo es hermoso y el tiempo es breve, y nos metemos de lleno a la palabra. Juan capítulo 10 dice así. Voy a comenzar del 1 hasta el 6, dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Del 1 al 6, Juan 10, del 1 al 6. Y siempre cuando abrimos la palabra de Dios, siempre hay un mensaje poderoso, hay un mensaje siempre que nos ayudará siempre a poder entenderlo y comprenderlo de parte de Dios, por el entendimiento que nos da a través del Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces siempre cuando abrimos la palabra hay un poderoso mensaje. En este capítulo estamos viendo algo importante ahí. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué este seguimiento. Entonces, cuando nosotros hemos leído el capítulo 9, nos damos cuenta por qué el Señor Jesús expone estas cosas a todos los oyentes, ¿no? Entonces, siempre es necesario es poder ver ahí algo tan plasmado, algo tan profundo, diría yo, pero algo que realmente nos hace falta también a nosotros poder comprender y entender muchas cosas importantes. Entonces ahí el Señor Jesús se está refiriendo a los líderes, Hay profecías de esto, pues no da tiempo de verlo, ahí vamos a enfocarnos en lo que dice textualmente, ¿no? Entonces, al ver esta situación, el Señor Jesús, un joven él lo había sanado, y esto causó controversia de una manera tremenda, y entonces es terrible. Entonces el Señor Jesús usa un lenguaje o una metáfora o una comparación que los oyentes que estaban ahí pendientes de lo que decía, les habla de algo que conocían. La mayoría conocía el sentido del lenguaje de que el Señor Jesús les estaba exponiendo, y obviamente se está refiriendo a los líderes religiosos, de aquel tiempo, ¿no? Entonces, por eso lo está diciendo aquí. Él siempre se manifiesta con esa palabra tan hermosa, ¿no? Donde legítimamente él dice: yo soy el pastor, pero también soy la puerta, y diferentes causas, motivos, razones, ¿no? De por cuál estamos hablando en este capítulo. Entonces, de cierto, o sea, les aseguro, eso es una afirmación poderosa cuando hay en varias partes de varios capítulos donde Jesús dice de cierto, para darnos una connotación de decir, les aseguro que así es. Eso es lo que está significando. Entonces, dice aquí, ¿verdad? De cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Estoy hablando que se refiere para que el lenguaje que estoy usando de estas cosas, porque el pueblo de Israel era muy dado a esto, a pastorear ovejas. Entonces, necesario entendemos esto, el que sube por otro lado o entra por otro lado, como querramos verlo, ¿no? Entonces, dice, es ladrón y es salteador. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando habla de un ladrón, está hablando de astucia, está hablando de engaño y está hablando de manipulación. Cuando habla de salteador, está hablando de violencia, o sea,
ellos, los líderes, se pusieron solos, o sea, ellos tomaron el lugar. Entonces amaban más el beneficio que el oficio. Entonces cuando tú te das cuenta del panorama que estamos viendo, nos damos cuenta que ellos amaban más la bendición de todo lo que ellos hacían, ¿no? O el beneficio, en otras palabras, ¿no? El beneficio, entonces, y el oficio, ¿no? Entonces hay un tremendo contraste en lo que está diciendo el Señor Jesús, porque Él mismo está diciendo: yo soy el pastor, yo soy el buen pastor, o yo soy la puerta, que habla de un acceso para entrar. Y exactamente lo vemos en la palabra de Dios. En Juan capítulo 1 dice así, de esa manera: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él abre sus labios para hablar estas enseñanzas, pues hay gente que entiende y comprende lo que está hablando, ¿no? Entonces, como en esta ocasión, entonces no podemos decir nosotros que conocemos a Cristo, no podemos nosotros decir que servimos a Cristo si realmente estamos caminando de otra forma. Hoy se mueven muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, mis propias obras, ¿no? Mi manera de ser o portarme bien, y pensamos que hay cosas que están ahí y se mueven en el mundo, en la cultura, o enseñanzas a veces que pensamos que nosotros estamos bien, y Jesús está plantando como la puerta. Él es el único, el acceso a Dios Él es, no hay nadie más. Entonces, claramente vemos ahí que no podemos equivocarnos, porque hay varias cosas que estamos viendo ahí. Entonces, la astucia, el engaño que está pasando, no solamente lo que estamos leyendo ahora, lo estamos viendo ahora en estos tiempos. Hay engaño, hay astucia de diferentes maneras. Hay líderes que realmente caminan de una forma diferente. Entonces, siempre nosotros debemos, como hijos de Dios, o como pueblo de Dios, como iglesia, debemos tener siempre el discernimiento, el entendimiento, que el Espíritu Santo nos capacita a cada uno de nosotros para poder comprender y entender los tiempos que estamos viviendo. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, que no me voy a referir a nadie, si no estoy hablando lo que realmente está el enfoque de la palabra de Dios. Entonces, Jesús dice: suben por otro lado. Hay diferentes maneras. Es ladrón, es salteador. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto. Entonces, necesario es poder entender lo que está diciendo. Entonces, Él se pone como la puerta. Entonces Él mismo dice: entrad por la puerta angosta. Entrad por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino donde entran muchos, porque el otro, primero que dice la palabra, son pocos los que la hallan, pero la puerta espaciosa y ancha, muchos entran por ella, porque da a entender que caminas a tu manera, piensas a tu manera, vives en tu propia voluntad, haces lo que quieras. O sea, tu evangelio es a tu gusto. Creamos evangelio a nuestro gusto muchas veces, y olvidamos lo que realmente está escrito y está hecho para todos nosotros. Entonces, por eso el salmista dijo en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces, la palabra de Dios. Entonces, es necesario entender esto. Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y él mismo está hablando de esa manera. Recuerden, o recordemos en esta hora, le estoy hablando a gente que lee la Biblia, que vive la palabra, ¿no? Vamos a decirlo. Recuerde que la Biblia dice en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si no es Cristo la puerta por donde nosotros entramos, simplemente estamos equivocando el camino. Estamos equivocando, estamos caminando en nuestra manera de pensar, nuestra actitud a veces es muy diferente. Entonces es necesario que Jesús se planta y dice: yo soy la puerta, pero también es el pastor. Hablando de estas cosas, las dos cosas son muy importantes, ¿no? Que hay varias cosas ahí, ¿no? En toda la Biblia hay muchas cosas donde Jesús se muestra como diferentes maneras, ¿no? Entonces, pero aquí está asegurando: el pastor de las ovejas es. Entonces David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué tremendo, ¿no? Y las profecías que concuerdan con
esta revelación o este hecho que estamos ya en el Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento siempre tiene muchas connotaciones hermosas, poderosas en cuanto a la profecía. Hay muchas cosas importantes para el cumplimiento de estas cosas. Estamos viendo ahí exactamente, ¿no? Correctamente lo que dice la palabra. Entonces siempre se abre el panorama en nuestro entendimiento de aprender algo, ¿no? Aprender algo siempre. El lenguaje de Jesús es sencillo. Cuando nosotros realmente tenemos ese entendimiento o queremos saber, queremos adaptarnos o enfocarnos en la enseñanza más gloriosa que podemos tener. La verdad, hermano, no hay otra enseñanza más hermosa que tenemos, que es la palabra de Dios. No hay nadie. Puedes leer buenos libros, podemos leer varias cosas, pero cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, nos enriquece de una manera poderosa, gloriosa. A este abre el portero, dice. Cuando dice a este abre el portero, había un hombre que en las noches no solamente recibía un rebaño, recibía de varios pastores, llevaban sus ovejas. A la mañana las iban a buscar, pero está diciendo a este abre el portero. Escuche bien, entonces este hombre le encargaban todo el grupo de ovejas, cada pastor le encargaba su grupo de ovejas, se lo dejaba. Él era el que lo cuidaba, el portero, estoy hablando del portero. Amén. Y las ovejas oyen su voz. Cuando yo te estoy diciendo, las ovejas oyen su voz, es algo importante, hermano. Es algo importante, amados, porque oyen su voz. Oír la voz de Jesús significa sus enseñanzas, sus mandamientos, sus leyes o la palabra, como lo quieras ver. Entonces, oír su voz es obedecer. Es obedecer. Entonces es necesario que entendamos esto. Oyen su voz. Oyen su voz. Dios está hablando y usted lo sabe. Dios nos está hablando. Tenemos la revelación más importante aquí, que es la santa palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Entonces Dios es importante entender. Y las ovejas, dice, oyen su voz. Y a sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Entonces, esto es importante, está hablando de una relación personal, de una relación íntima, de un reconocimiento de cada uno de nosotros hacia Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, como el buen pastor o como la puerta. Entonces eso está hablando de una intimidad, pero está hablando de una comunión personal. Esto es importante. A veces decimos tenemos intimidad con Dios, tenemos una relación personal con Dios, pero a veces nuestras actitudes no son las correctas, porque hoy en su voz también habla de obediencia, 100% habla de obediencia. Entonces las ovejas oyen la voz. No puede ser posible que nosotros digamos, yo soy de Cristo, o como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso a veces lo leemos, pero realmente a veces no está en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Son muy diferentes a veces de nuestras palabras. Entonces debemos entender y comprender cómo Jesús está hablando de los errores de los líderes religiosos, cuántas cosas están pasando. Entonces, necesario es entender la intimidad que tenemos con Él, la comunión, la obediencia, el reconocimiento de Jesús, la pleitesía, la adoración que debemos rendirle a Él, porque solamente Él es digno de recibir toda alabanza, toda gloria, la gratitud de nuestros corazones. Entonces, oír su voz es obedecer, oír su voz es estar en sus enseñanzas, estar ahí pendiente de todas las cosas que están sucediendo, que están pasando. Esto, como los hijos de Isaacar, dice la Biblia, eran entendidos en los tiempos. Hermano, estamos viviendo tiempos de confrontación, tiempos difíciles. Claro, los hemos vivido siempre, pero estoy hablando de este tiempo, de esta generación, donde tú y yo estamos militando, donde tú y yo tenemos que estar siempre enfocados en la realidad de la palabra de Dios. No podemos caminar nada más porque, pues, sin dirección. Entonces, oír su voz es obedecer, vas a atender el llamado. Dios nos llama. Y nos llama por nuestro nombre, porque hay una relación personal. Entonces, cuando digo del portero, cualquiera podía venir. Los turcos en la Segunda Guerra Mundial, cerca de Jerusalén, robaron unas ovejas y se las estaban llevando.
A la fuerza, a la fuerza se la estaban llevando. Cuando los pastores llegaron, siguieron a estas personas y empezaron a hablarle a las ovejas por su nombre. Escúchelo. Y las ovejas regresaron. Entonces, mire, es un ejemplo muy bonito. Entonces el portero era un asalariado, es un portero, ¿no? Pero los pastores se paraban y hablaban a su oveja. Pueden haber 1000 ovejas, pero cada una tenía su nombre. Te hablaba de una relación y las hablaba por su nombre. Hace muchos años yo trabajé en un establo, y cuando iban a ordeñar al ganado, las vacas, la hablaba, eran bastantes animales que estaban ahí. Entonces, estoy hablando de vacas para ordeñar, la hablaba este varón y les hablaba por su nombre, por ejemplo, mariposa o pequeña o lo que sea, y venían corriendo y eran bastante el ganado. Yo me asombraba de ver cómo es que conocen su nombre, ¿no? Entonces el Señor Jesús eso está diciendo, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Muchas veces Jesús nos quiere sacar del redil, a veces, ¿en qué redil estamos? A veces de la confusión, a veces el redil del desánimo, a veces del redil de nuestra propia manera de pensar, de vivir. Jesús nos quiere sacar, nos está hablando, porque muchas veces estamos caminando diferente, estamos actuando diferente en cuanto a la palabra de Dios. A veces cuestionamos muchas veces la palabra. Hay gente que cuestiona mucho la palabra. En estas cosas, en estas circunstancias podemos leer y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Eso es lo que quería hacer Jesús con los líderes religiosos, pero no quisieron. Y al muchacho tenía miedo, sus padres, no sé, pregúntenle a ellos, edad tiene, tenían miedo de hablar abiertamente porque los expulsaban o los excomulgaban de la sinagoga. Era tremendo. Entonces el muchacho dice, ya son 2 veces que me están preguntando, ¿se quieren volver sus discípulos ustedes también? Y ellos dijeron, no, reprendieron al muchacho. Le dijeron, no, nosotros no queremos ser discípulos de él, nosotros somos discípulos de Moisés. O sea, quedaron en el judaísmo, ahí se quedaron prendidos. Jesús llegó para eso, para libertarnos a cada uno de nosotros y hacernos libres. A veces nuestros conceptos cerrados que tenemos, ¿quién es Jesús realmente? ¿Lo conocemos o no lo conocemos? ¿Escuchamos su voz o no la estamos escuchando? A veces dentro del mundo que vivimos estamos escuchando diferentes cosas, no diferentes voces, pero aquí está diciendo que las ovejas oyen la voz, conocen la voz, el llamado, hermano, el llamado, mujeres, varones, que Dios nos hace a cada uno. Esto es personal, el llamado que tenemos de nuestro Señor amado, y quiere sacarnos, quiere darnos la libertad y poder entender que solamente Él es la puerta, el acceso a Dios, no hay nadie más. Jesús está hablando en estos tiempos, como ha hablado en diferentes etapas de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, cuando los ha sacado fuera, a todas las propias, va delante de ellas. Eso es importante entenderlo. Va delante de ellas, no va atrás, forzándolas, obligándoles. Eso no, o manipulando, no es así. Jesús va, dice, delante. Eso es un ejemplo para todos nosotros. Va delante, es el ejemplo a seguir. Esto es importante, la seguimos por obediencia, lo seguimos por amor, lo seguimos porque nos ha hecho libres, porque entendemos el plan y el propósito de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice 3:16. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A veces estamos ensimismados en nuestra manera de vivir y de pensar. Él nos quiere, Jesús siempre quiere sacarnos de los redil, a veces el redil que vivimos nosotros, a veces estamos enredados en cuestiones del mundo, pero Él quiere hacernos libres. Entonces escucha su voz, mujer, escucha su voz. Quizás hasta has pensado otras cosas diferentes de lo que está pasando en esta hora. Estoy hablando que hay tiempos difíciles. Dice que se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán a muchos de la verdad, teniendo comezón de oír. Hoy se está hablando de un evangelio tan terrible, un evangelio tan suave, un evangelio tremendamente
contrario a lo que dice la palabra. Gálatas 1 dice Pablo, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio. Aun si un ángel del cielo bajara o yo mismo les anunciaron un mensaje diferente que el que ya está escrito, sea maldito, sea anatema. Eso es importante. Jesús es el único acceso al Padre. Entonces eso es necesario poder entender. Jesús se para y dice, y no entendieron lo que les estaba diciendo. Jesús les está hablando para que entiendan y comprendan que Él es el que Dios destinó, que Dios envió para darnos libertad, sobre todo abrir nuestros ojos, no solamente físicamente, sino espiritualmente, y depositar nuestra confianza en el Señor Jesús. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está todo hecho en el sacrificio sublime de Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dio su vida por ti y por mí. Jesús va delante de nosotros. Jesús, eso es lo que hace con cada uno de nosotros, como sucedió con este varón llamado Lázaro. Quítenle las vendas. Él nos quita las vendas a cada uno de nosotros para poner nuestra mirada en Él. Dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No estemos batallando tanto. El mensaje de Jesús es tan claro para todos nosotros. El mensaje de Jesús es así, tan sencillo, pero también poderoso. Amada familia. Entonces, mira, sin Jesús no hay nada. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a sus obras, sino conforme a Jesús, a sus leyes, conforme a, ¿qué dice? Al Espíritu, hermano, amados, familia amada. Entonces eso es lo que dice ahí, ¿no? Porque pues yo nada más leí hasta el 6, entonces dice, y no entendieron qué era lo que decía. Qué triste sería, ¿no? No entendieron lo que decía. Tú lo estás entendiendo. Y si lo estás entendiendo, recapacita, entiende el mensaje de Jesús. Entendamos el mensaje de Jesús. Para nuestra vida es provechoso. Así que Él nos quiere sacar de nuestra manera de pensar, del pecado. Nos quiere hacer libres, Jesús. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? ¿Lo estás reconociendo como tu Señor y Salvador, como tu buen pastor? ¿Lo estás reconociendo o qué está pasando? ¿O no estás entendiendo el llamado? ¿No estás escuchando la voz del Señor que te está hablando a ti, mujer, que te está hablando a ti, joven, que nos está hablando a cada uno de nosotros? La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Y esta palabra es sé, recíbela en tu corazón. No dudes, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si Él es tu Señor, adelante, adelante. Y si no lo es, recapacitemos, entendamos que te está hablando y quiere traernos libertad y salvación. Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna. No hay nadie más, ninguna religión. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Dios les bendiga y que nos podamos ver en otra ocasión. Será un gusto servirles a cada uno de ustedes. Para eso estamos y que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Amén, amén. Gloria a su nombre. Hasta luego.